Buen día, compañeros. A nosotros nos tocó exponer sobre la elaboración del currículum. Bueno, como sabemos, cualquier diseño curricular debe partir de un diagnóstico acerca de las necesidades de su población. Y bueno, también estaremos abordando la crisis que presenta la educación pública en comparación a la de 1890. También hablaremos acerca de la evolución en el currículo y los problemas a los cuales se enfrentó debido a la época y las guerras que se situaban en ese entonces. Explicaremos las características para una elaboración de currículum adecuada y mencionaremos por qué comúnmente es que fracasan. Y por último daremos una introducción a lo que Hilda Taba podría introducirnos a la elaboración del currículo, tomando en cuenta algunos pasos a seguir y necesidades por cumplir. Entonces damos inicio a la exposición. Crisis de la educación estatal. Y bien, en base a la lectura nos habla de una crisis que sufre hoy en día la educación pública. Nos dice que es una crisis profunda que puede ser una de las más importantes a lo largo de la historia, similar a la de 1890, donde existían problemas cotidianos de las escuelas y los estudiantes, problemas económicos haciendo abrumadores los ejercicios realizados mecánicamente, constatando de forma deprimente con las elevadas filosofías que profesaban los centros de estudios. Y en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, las escuelas públicas progresaron rápidamente, desarrollando programas inaccesibles, afectando el número de inscripciones, siempre en aumento por la masiva asistencia y la falta de educadores, recursos y edificios, como para poder cumplir una tarea adecuada en cuanto a la evolución del currículo. Los problemas prácticos para desarrollar sistemas escolares en evolución dejaron escaso margen para el examen teórico, para una nueva educación masiva. Henry Style dice que es un milagro que las escuelas hayan hecho tanto para tantos alumnos. Hoy, así como en la década de los 90, existe un gran malestar en el campo de la educación. Este resultado de las transformaciones que la técnica y la ciencia operan en la sociedad, produciendo un fracaso en las escuelas en base a los problemas creados por este cambio. Pero así, también existe una fe profunda en el poder de la educación, junto a la idea de que así existe una relación entre el progreso nacional y la educación, creando una desilusión por las escuelas como instrumento de progreso. En la educación de 1890 se tenía como objetivo principal que la escuela fuera una institución legaria, para que actuara donde la sociedad fracasaba, transformando la educación como un propósito y método ante cualquier cambio en la sociedad. Por otra parte, se acusa a las escuelas de no haber extralimitado su función, en el sentido de realizar un intento subversivo para absorber la obligación de los padres, las iglesias y otras entidades sociales. La crítica de la década de 1890 se alzaba contra el formalismo, la disciplina rígida, la limitación y el conservadurismo. Los reformistas actuales son más conservadores. Se critica a las escuelas de su debilidad, su anti-intelectualismo, su propio greísmo, su igualitarismo, su falta de dedicación a las capacitaciones básicas y académicas, así como insistencia desubicada sobre la adaptación y el desarrollo emocional, exigiendo un retorno a las tres materias fundamentales, lectura, escritura y matemáticas, para convertir a la educación en algo capaz de manejar, estructurando los currículums a los educadores por el pueblo en general, para lograr el progreso de materia educacional. Hay muchos reformistas cuya visión de la tarea educacional y del currículum es el carácter igualitario en la educación pública. La presión crece más y nos dice que crece más a favor de la revisión del currículum, proveniente de los cambios drásticos de la tecnología y la cultura, por lo cual se debe de hacer algo para no quedar en el rezago académico. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la confusión en el planteamiento del currículum. Y bien, les voy a hablar acerca justamente de la evolución que el currículum ha tenido. Y bueno, el currículum nos habla de cosas tan simples como su planteamiento.
Y bien, hay currículums los cuales nos explican que sus objetivos principales son los niños, la sociedad y la asignatura, que sería este. Y bien, bueno, justo currículums como estos tienen una rivalidad entre sí. ¿Por qué? Porque nos hablan acerca de los accesos exclusivos en su totalidad del currículum. ¿Qué nos quiere decir? Que si el currículum no contaba con cualquiera de estos tres, era un currículum que no estaba completo. Y justamente llegamos a la parte del interés contra la asignatura y del método y el contenido. Bien, a mí esta parte de la lectura se me hizo como que muy relevante. ¿Por qué? Porque el interés y la asignatura, estaba pensando en las asignaturas que a mí me dan en la universidad, con respecto a qué interés tiene sobre la asignatura y acerca del método y el contenido, cómo voy a aprender con respecto a qué método me van a enseñar. Y bueno, justamente nos habla que debemos de observar a los niños como individuos de evolución. Esto conforme a sus necesidades que van surgiendo. O sea, las necesidades de antes no son las mismas de ahora, sino que pues van cambiando o van variando. Y justamente esto nos lleva a analizar la naturaleza de la sociedad, ya que esto, la naturaleza de la sociedad, que es la que nos exige a nosotros como individuos, pues entender nuestro entorno para basarse en la elaboración de un buen currículum. Y el aprendizaje en la escuela. ¿Cómo es que aprendemos nosotros en la escuela? ¿Cómo es nuestra vivencia? Pues a la hora de estudiar. Y bien, 9. Los objetivos. Los objetivos o las metas. Muy bien, pues aquí nos habla acerca de la conducta de la educación. Bueno, que estas abarcaban metas que no solamente eran la adquisición de los conocimientos o la capacitación académica, sino que iban más allá. O sea, no bastaba solo con el reconocimiento, sino con que tú de verdad, o sea, lo sepas o lo interiorices. Y bueno, aunque después de todo esto, pues se tuvieron que limitar varias cosas. ¿Por qué? Porque en la época había un cientificismo muy limitado. ¿Esto qué nos quiere decir? O sea, que la ciencia o la tecnología en esa época no estaba tan avanzada como para que el currículum tuviera un mayor progreso, una mayor investigación y se pudiera conocer más de él, sino que estaban como, por decirlo, un poco estancados con respecto a la poca ciencia que se estaba desarrollando en ese entonces. Y pues por ello se limitó bastante la investigación del currículum. Esto teniendo pues también en cuenta que el sistema era muy condicionante, o sea. Y bueno, también nos habla de la labor de las comisiones de asociación. Nos menciona que estas asociaciones condujeron a la ciencia de la educación a un mayor alcance. O sea, estas asociaciones fueron a las que ayudaron que la educación tuviera un mayor alcance y otras vistas. Y justamente esto fue inspirado mucho por la filosofía que se vivía en esa época. Fue como que la filosofía fue súper ayuda para también para lograr este mayor alcance. Y yo sé, nos habla acerca de la evaluación, de las condiciones que se tenían justamente en esta época para desarrollar los medios de la evaluación de los aprendizajes. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que no estaban como que muy bien planteadas
el cómo es que se iba a evaluar el aprendizaje que tú estabas teniendo en esa época. O sea, tenía como que muchas dificultades, por eso el, el por eso el nombre del tema que dice confusión, porque o sea, sí, pues es una confusión. Eh, y bueno, esto nos va a llevar a la experimentación y la investigación que se tenía justo en la época. Nos menciona que día a día contenían los elementos para el renacimiento de una nueva teoría con respecto al currículum. ¿Esto para qué? Para que el currículum se pudiera hacer más completo. Pues sí, a base de la experimentación y la investigación, que fue cuando se empezó a dar un poco más, porque antes no se tenía pues tanto auge, porque se limitó bastante. Aunque pues no se desarrolló completamente. ¿Por qué? Porque justamente en esta época estaban en una guerra. Entonces, pues las décadas siguientes sí fueron de investigación y de experimentación, como se los mencioné hace un momento, pero pues no se desarrolló todo completamente, a lo mejor como si hubiese gustado, porque pues no se podía. O sea, con respecto a las guerras que se estaban viviendo en ese momento, pues sí era muy complicado. Fue entonces, eh, después de la posguerra, de igual manera, pues se limitó la investigación del currículum, porque, o sea, sí empezó a haber una evolución, pero la evolución era súper lenta. Y fue justamente en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la evolución del currículum, o sea, iba como que un poco más rápido, pero no era como que lo suficiente. Esto debido a las realidades sociales y culturales que se vivían en ese momento. O sea, después de la guerra no tenían como que las suficientes bases ni la sociedad estaba como que muy bien para que les permitiera a los investigadores pues realizar su trabajo. Pues debido a la realidad que estaban viviendo, o sea, pues después de la guerra tardaron mucho en recuperarse, entonces sí fue algo muy, como que los marcó bastante. Mm, Aunque la creatividad y el aprendizaje aquí es cuando salieron. Y nos menciona que tuvieron como que un auge muy importante en las revistas de psicología en ese entonces. O sea que no todo estaba tan mal, sino que fue aquí cuando la creatividad y el aprendizaje empezaron a resaltar. Y justamente empezó a haber como que un pequeño cambio nuevamente en las realidades sociales y culturales que se vivían. Eh, Todo esto estaba siendo registrado y analizado por las ciencias de la conducta. Y bueno, justamente estas exigencias y las que trataban sobre la naturaleza y los procesos mediante los cuales tú aprendes y evolucionas. ¿Esto qué nos quiere decir? Justamente estos investigadores pues registraban todo acerca de los procesos por los cuales estaban aprendiendo y evolucionando en ese entonces. O sea, no era como que tuvieran un modelo ya establecido, sino ellos registraban, pues se podría decir que todo lo que veían o todo lo que se les hacía importante. Y aquí menciona como que una frase muy importante, fue como cuando ya le empecé a entender a la parte que yo elegí de la lectura, que nos dice que la educación es un huérfano indeseable. Porque, bueno, en esta parte nos menciona que la educación es pues como el patito feo, ¿no? Que nadie lo quiere investigar, que no les nace pues la curiosidad por querer saber más acerca de esto. De hecho menciona que son súper pocas las investigaciones que se han realizado y pues son pocas y pues no son lo suficientemente como abasto para dar a entender todo. Y esto nos lleva a los pensadores de fronteras. Pues yo creo que estos pensadores, bueno, nos menciona que estos pensadores son personas con un interés sincero por la educación.
y los cuales actúan como intérpretes. Yo creo que pensadores de frontera, pues no solo, bueno, yo lo pensé, y no solo son pues a lo mejor los que vivían en esa época, sino por ejemplo los compañeros que más participan en clase o investigan más acerca de otras cosas. O sea que tú a lo mejor, bueno, no sé, en mi caso, a veces no me llaman tanto la atención tantas cosas, pero tengo compañeros que se hacen esto. Y es así como que, bueno, yo no lo había visto de tal vez de tu punto de vista, pero está muy cool que hagan esto. Y bueno, yo les yo les hablé un poquito acerca de la confusión en el planteamiento del currículum y espero no haberlos confundido, pero esto fue acerca de pues lo que yo entendí y seguimos con el siguiente tema. Gracias. Bueno, como sabemos, Ila Taba le da mucha importancia a la sociedad y cultura en donde se va a desarrollar el currículo. También nos menciona que se necesita una teoría sobre la elaboración del currículo. Esta nos dice que no solo se deben definir los problemas con los que se va a elaborar. Y bueno, esta elaboración del currículo es muy compleja, ya que abarca muchos tipos de resoluciones que deben de ser alcanzadas sobre los objetivos generales que se quieren conseguir. Y para esto se tienen que seleccionar las especialidades o las asignaturas, al igual que los contenidos de cada una de ellas. También se tienen que tomar decisiones para determinar de qué manera se evaluará a los estudiantes que están aprendiendo. Y bueno, para que la elaboración del currículum resulta adecuada, las decisiones deben de ser tomadas con mucha seriedad, con una base reconocida y un grado de solidez. Y bueno, los fundamentos en que se basan para la selección son algunas asignaturas que se incluyen por tradición, otras a favor de la presión de la legislatura o como respuesta a las necesidades del alumno. Algunos desacuerdos que se tienen en la hora de la elaboración del currículum son las teorías filosóficas, psicológicas con respecto a la naturaleza del hombre, la naturaleza del aprendizaje y los objetivos de nuestra cultura. También el papel que el individuo toma dentro de esta. Y bueno, hasta ahora no se cuenta con una teoría coherente del aprendizaje y lo que se conoce no ha sido aplicado por los planificadores del currículum. Y bueno, hay una confusión que está dada por la pluralidad de valores, que esta es una de las características principales de nuestra cultura. Y bueno, esta tiende a imponer la enseñanza y objetivos contradictorios. La lógica de los contenidos, los intereses del niño, las necesidades sociales y la utilidad práctica han sido proclamados como la única base para la selección y organización de un currículo. Y bueno, también nos menciona que parte del fracaso de cuando se elabora el currículum proviene de la carencia de una metodología destinada a la experimentación y que facilite el traslado de la teoría a la práctica. La técnica o el método para la revisión del currículum consiste más que nada en examinar la estructura
antes de experimentar con las partes más específicas de su funcionamiento, las unidades de enseñanza en niveles especiales de grado. Bueno, en conclusión, Taba se enfoca más que nada en la necesidad de elaborar programas escolares que se fundamenten en las exigencias y necesidades de la sociedad. De aquí es donde se van a determinar los métodos y los objetivos. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre la introducción al planteamiento del currículo. Pues aquí tenemos en este texto, nos habla que pues en esta parte del texto toca diferentes temas sobre el currículo, sobre su elaboración, las cosas que debe tener en cuenta el autor del currículo o los autores para su elaboración. Nos dice que la amplitud de los currículos puede restarles, la amplitud de los diferentes currículos puede restarles funcionalidad, porque son muchos los autores que hablan sobre los currículos. Entonces quizá a algún autor se le escapa algo que a otro no, y algún autor habla sobre algunos aspectos que otros autores no hablan. Entonces ahí hay que checar un poquito en qué autor nos basamos para ver qué objetivos son los que tenemos. Nos dice que todos los currículos son iguales, entonces son elaborados más o menos de la misma manera. Deben de tener métodos y objetivos específicos, organización del contenido, incluyen módulos de aprendizaje y enseñanza, y incluyen módulos, incluyen programas, para la evaluación de resultados. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. También nos dice que hay diferentes currículos, según sus objetivos. O sea, según el objetivo que yo me esté planteando, es el currículo que yo voy a hacer. El currículo puede ser arbitrario porque quizá lo pueda hacer, por ejemplo, ¿no? El currículo de una escuela lo puede hacer el director o algún docente. Entonces, ese director o docente se va a fijar específicamente o únicamente en los objetivos que él necesita o los que él va a plantear. Entonces necesita una colaboración si es posible, de la mayoría de personas que van a intervenir en él para su realización. Se basa en la tradición, presiones sociales y hábitos. Nos habla de que el currículo para una sociedad, por ejemplo, yo vivo en Nesa, ¿no? El currículo para aquí en Nesa no va a ser el mismo para alguna escuela del centro de la Ciudad de México, porque es un poquito, aunque no tan diferente, es un poquito diferente la cultura. Y así como no va a ser el mismo para esta zona, tampoco va a ser el mismo para una escuela de Guadalajara, una escuela del norte de México o una escuela de otro país. Entonces el currículo se basa en esto, en la tradición, en las presiones sociales y en los hábitos. Y nuestra sociedad se basa en el estudiante para resolver problemas de aprendizaje y exigencias culturales. Pues es esto mismo. La evaluación científica del currículo, o sea que el currículo debe ser, por decirlo así, estrictamente planteado para poder abarcar todos los problemas. Nos habla sobre el análisis de la sociedad y la cultura y estudios sobre el alumno para los procesos de aprendizaje y análisis de la naturaleza del conocimiento. O sea que el alumno pueda adquirir los conocimientos necesarios y que puedan como incluirlo, no incluirlo, pero que sí puedan integrarlo en la sociedad, y que estos estudios o estos análisis lo hagan consciente de la sociedad en el que vive, y como que sea funcional para todo y no solo para aprender o para la sociedad, que sea con las dos partes. Determinar propósitos de la escuela y la naturaleza del currículo. Pues es de lo que les vengo hablando desde el principio. Al plantear el currículo, la escuela tiene objetivos y pues el currículo va a llevar el proceso para que esos objetivos se cumplan como escuela, no como profesor. Era de lo que hablábamos un poquito en la arbitrariedad, para que el currículo pueda cumplir estas metas para llegar a estos objetivos.
Demandas para el presente y futuro. En esto nos habla de que el currículo, por ejemplo, se pueden hacer estas dos tipos, para presente o para futuro. Si yo quiero enseñarle a un alumno a sumar y restar, pues sí, no me va a ayudar, me va a cumplir. Planteamos un currículo para esto, pero si lo podríamos ver a futuro, cuando el alumno empieza a saber sumar, a futuro podría aprender a multiplicar, porque va más o menos de la mano, ¿no? Entonces, podemos plantear el currículo a corto plazo o a largo plazo, o sea, a presente o futuro, para ver más o menos los objetivos que tengamos y las funcionalidades que pudieran tener después. El currículo prepara al individuo como miembro útil de la cultura. Es de lo que les hablé hace un ratito, que el currículo nos prepara como para estar íntegros en la sociedad y para cumplir en ella. No todas las culturas demandan lo mismo. Es también de lo que les había platicado del currículo para una escuela de la Ciudad de México. No va a ser el mismo currículo que para una escuela del norte del país o de otro país, y eso, ¿vale? Se basa en el aspecto mental, social y cultural. Son tres de los aspectos muy importantes para el planteamiento del currículo. Debemos saber más o menos por dónde va la mentecilla de las personas a quienes les planteamos el currículo, la sociedad en la que se está desarrollando y la cultura de esta sociedad. Nos habla sobre unos pasos que vienen en la lectura. Dice, necesita una revisión constante. O sea, que constantemente debemos estar viendo que se estén cumpliendo y que se estén cumpliendo los objetivos planteados, y también que nosotros estemos como... Perdón, es que me distrajeron un poco. Necesita una revisión constante. O sea que constantemente debemos estar debemos estar como haciendo la reevaluación de que vamos bien por los pasos que tenemos planteados para llegar a los objetivos que tenemos planteados. Y pues aquí, como les digo, en la lectura vienen los pasos, aquí se los menciono. Paso 1, diagnóstico de las necesidades. Paso 2, formulación de objetivos. Paso 3, selección del contenido. Paso 4, organización de las actividades de aprendizaje. Ese es el 5, perdón. El paso 6, organización de las actividades de aprendizaje. Uno, selección y otro es organización. Y el paso 7, determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para hacerlo. Aquí se me ocurrió a mí un ejemplo. No va a tener todo que ver con el currículo, pero sí con el planteamiento. Y lo relaciono con el equipo de fútbol de mi hermano. Yo soy quien los dirige y, por ejemplo, en el paso 1, que es diagnóstico de las necesidades, yo veo si el equipo anda bien, anda mal, si no ha anotado gol. Vamos a poner este ejemplo, que no han anotado muchos goles. Entonces, el diagnóstico de las necesidades sería el 1. Bueno, en el 1 el diagnóstico de necesidades sería ver que el equipo no está anotando goles. En el paso 2, la formulación de objetivos. Yo diría, bueno, si en los últimos 3 partidos hemos anotado solo 2 goles, en mi formulación de objetivos voy a poner que a partir de que yo empiece con la aplicación de esto, anoten 5 goles por partido. En la selección del contenido yo voy a ver qué técnicas son las que me sirven para explicarle a los niños sus movimientos, sus tiros, el amague que deben de hacer, el movimiento que deben hacer. En la organización del contenido es cuando, por ejemplo, tenía un niño jugando de mediocampista y digo, bueno, quizá él va a cumplir un poquito mejor en este nuevo planteamiento como delantero. Entonces vuelvo a organizarlos o confirmo la organización que tenía para que funcionen según lo que yo estoy planteando. En el paso 5, que es la selección de las actividades de aprendizaje, son los ejercicios que yo les voy a poner para que ellos puedan fortalecer esto. Por ejemplo, al niño que tengo dando pases, pues voy a practicar que le dé pases al hueco, a la espalda del rival, sobre la pared, al delantero que practique las voleas, la recepción orientada, o sea, parar el balón y saber cómo voltear para tirar y todo eso. En la organización de las actividades de aprendizaje, el cómo ir armando todo esto, o sea,
cómo el niño que ya más o menos está aprendiendo a dar los pases bien, para que le dé el pase al niño que va a rematar y que todo esto pueda ensamblarse bien. Y por último, determinación de lo que se va a evaluar y las maneras y medios para hacerlo. Voy a ver si todos estos objetivos están cumpliendo si todos estos métodos están cumpliendo con el objetivo que yo me planteé, que sería los 5 goles por partido, más o menos, ¿vale? Después se hace el diagnóstico, o sea, ya dejando aparte los pasos, se hace un diagnóstico de cómo va el currículum, si se van cumpliendo los objetivos planteados y más o menos qué tan eficaces van siendo. Los objetivos claros y amplios. No vamos a plantear, por ejemplo, objetivos como los que yo les acabo de decir, porque son objetivos, aunque quizá un poquito claros, no son totalmente claros. O sea, de lo que yo les puedo decir, ustedes pueden imaginar una cosa, pero quizá al momento de explicarlos yo imaginaba otra. Entonces tenemos que ser claros y amplios y muy claros, ¿sí? Al momento de plantear los objetivos. El currículo apoya a los profesores. Es un poquito de lo que les hablé hace rato. El currículo no es para un profesor en específico, es para reforzar un poquito a todos. Entonces, está como apoyo para el profesor, pero no es para los profesores, pero no es como para apoyar solamente al profesor de matemáticas, al profesor de español, etc. Determinar el alcance de aprendizaje, pues más o menos planteamos, podríamos seguir con el ejemplo de que yo al niño, con los niños con los que estoy practicando, aprendan uno a dar pases, otro a golpear el balón, y mientras el que da pases está viendo cómo golpea el balón el delantero, pues también va aprendiendo. Entonces determinamos el alcance del aprendizaje, vemos qué tanto están aprendiendo. Y la organización para el planteamiento de distintos elementos, o sea, perdón de nuevo, organización para el planteamiento de distintos elementos. En esto nos referimos a que pues vamos a plantear diferentes aspectos a cubrir, o sea, es como les había platicado hace ratito, vamos a tratar de ayudar a los profesores de matemáticas, al de geografía, al de español, y a cumplir varias funciones. Esto sería todo de mi parte, espero se encuentren bien todos, espero yo y mi papada, espero haya sido claro. Tengo mis notas, entonces sin problema yo se las comparto, ¿vale? Cuando subamos el video les paso el archivo con mis notas para que ahí se apoyen y puedan realizar bien la actividad. Saludos.